Hola, hola, Dios les bendiga. Aquí Ministerio Olor Fragante con ustedes en esta hora. Dios me los guarde. Pues como no tengo nada que hacer y pues hay que hacer algo, ¿verdad? He perdido dar una palabra. Se llama la bondad de Jehová. Amén. La bondad de Jehová. Cuando estamos hablando de bondad, estamos hablando de cualidad de bueno, naturaleza que se inclina a hacer lo bueno. Vamos a ver la naturaleza de Dios es que se inclina hacia nosotros, hacia la humanidad y hacer lo bueno, ¿verdad? Él se inclina a tener misericordia de todos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre de la gloria, en esta hora venimos ante su presencia, en este momento, Espíritu Santo, para traerle palabra a su pueblo, traerle un mensaje pequeño, algo que les edifique, algo que les enseñe, algo que les ayude. En este momento pedimos que su Santo Espíritu nos guíe, nos transforme, nos ayude, nos enseñe a entender el mensaje, a la palabra de Dios, la palabra que nos va a corregir, que nos va a ayudar, que nos va a transmitir el mensaje de lo que usted quiere en esta hora para nuestras vidas. Pedimos que su Santo Espíritu fluya de una manera especial, de una manera poderosa sobre cada corazón, sobre cada vida. Toda aquella ira, todo aquel enojo, todo aquel rencor sea cortado en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra satánica, toda obra del mal en el nombre de Jesús y declaramos, Espíritu Santo, su bendición sobre su pueblo de una manera especial, de una manera poderosa, Señor, que este mensaje sea una reflexión para no despegarnos de usted, para no despegarnos de su presencia, sino aprender a permanecer en la fe. En esta hora, ¿verdad? Se llama la bondad de Jehová, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Es una persona que se inclina a hacer el bien, que se inclina a ser bueno, ¿verdad? Por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza Dios es bueno, ¿verdad? Pero también, dice también que Él es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la oportunidad de poder entender el mensaje en esta hora, ¿verdad? Vamos a agarrar Romanos 11:11, ¿verdad? Dice, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por su transgresión, por la deslealtad, por el pecado que ellos hicieron, vino la salvación a los gentiles, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que si los pueblos de Israel no hubiera, ¿cómo se dice?, aceptado la oferta de fe en forma de carne, ¿verdad? En forma de Jesús, la salvación no era para nosotros, la salvación era solamente para los judíos, ¿verdad? Solamente para Israel. Por eso dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿verdad? Por causa de los padres, ¿verdad? Ellos son elegidos por causa de Abraham, porque la promesa y los pactos, el culto, todo lo relacionado con ellos era solamente para ellos, ¿verdad? Era solamente para ellos. Entonces nosotros no teníamos, como quien dice, cabida para entrar ahí. Hola Silvia, Dios te bendiga. No había cabida para nosotros entrar en ese pacto y en esa fe, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos excluidos del pacto y de las promesas de la ciudadanía del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estábamos lejos de Cristo, ¿verdad? Lejos de la ciudadanía. Dice Efesios 2:12, dice, aquel tiempo estaba sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel,
y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por causa de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros podemos entrar al pacto, entrar a las promesas, porque solamente era para ellos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que a través de su cuerpo, ¿verdad? Se hizo uno. Era una pared, ¿verdad? Pero esa pared fue quebrantada, fue derribada a través de la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos entrar a ese pacto y a esas promesas, ¿verdad? Porque dice que estábamos sin esperanza en el mundo, ¿verdad? Estábamos ajenos de las promesas de Dios. Imagínate nosotros como gentiles no tener un pacto con Dios, no tener las promesas de Dios y solamente los elegidos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que solamente era para ellos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2:18, por medio de los unos y de los otros, entrada por un mismo espíritu al Padre, dice, así que ya no sois extranjeros ni advencidos, sino conciudadanos, dice, de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿verdad? A través de la transgresión de ellos, a través del pecado que ellos cometieron, a través del pecado que ellos no quisieron aceptar a Jesús cuando vino la primera vez en carne y humano y fue crucificado en la cruz del Calvario. No lo aceptaron porque ellos no querían alcanzar a Jesús por la fe, ellos querían alcanzar a Jesús a través de la ley, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hoy decir que somos ciudadanos del reino de Cristo. Estábamos lejos de las promesas. Es como cuando tú quieres algo y no puedes, pero Dios lo hace válido a través de su cuerpo en la cruz del Calvario, de que nosotros podamos entrar a ese pacto, a esas promesas a través de Jesucristo en el Espíritu, ¿verdad? Dice, porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo que aceptó, que vio, que Jesús miró un campo más amplio, más ancho, para que en vez que fuera solamente un pueblo elegido o escogido, que hubiera oportunidad para los gentiles, ¿verdad? Que hubiera oportunidad para nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros aceptamos ese pacto, nosotros somos participantes de esas promesas, participantes de todo lo que Dios le ofrece al pueblo de Israel, pero es a través de Abraham, ¿verdad? Porque somos hijos de Abraham. Entonces, como somos hijos de Abraham, nosotros estamos hechos para recibir la promesa de Dios, recibir los pactos, recibir la salvación a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dio la oportunidad de tener esa bondad. Dios tuvo esa inclinación hacia la humanidad y mirar un campo más amplio, en vez de que fuera una elección exclusiva para Él. Él tenía un pensamiento más amplio para nosotros, un pensamiento con mejores promesas, ¿verdad? Donde nosotros entramos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos las personas que a causa del pueblo de Israel podemos decir que tienen que ser el número de los gentiles, la plenitud de los gentiles. O sea, hay cosas que van a suceder. Primero tiene que ser salvo la plenitud de los gentiles. Entonces dice la palabra de Dios, entonces todo Israel sería salvo. O sea, la desobediencia de Israel es un plan de salvación para toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, dice
y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, quiere decir que su deslealtad, su raptura, ¿verdad? Su deslealtad, ellos la rompieron, ¿verdad? Por causa de la deslealtad de ellos, del pueblo de Israel, dice que los gentiles es la riqueza, dice, la defección, la riqueza de los gentiles, ¿verdad? Que dice la deslealtad, ¿verdad? Ellos rompieron ese compromiso con Jesús, no quisieron las promesas, ¿verdad? Ellos desobedecieron una norma, ellos se rebelaron contra Dios, ¿verdad? De las leyes, ¿verdad? Rechazaron la autoridad de Dios y actuaron en buscar a su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, ellos fueron, ellos eran parte o son parte de un plan. El pueblo de Israel es parte de un plan. Dice la Biblia que los sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que el pueblo de Israel le fue desleal, ¿verdad? Ellos rompieron la relación con Jesús, no quisieron un compromiso con Él, ¿verdad? No quisieron tener esa relación íntima, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros es que entramos en el pacto, por eso es que nosotros en el sentido espiritual, cuando nuestro espíritu es regenerado, a través de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu es el espíritu de Cristo que tenemos dentro de nosotros. Entonces nosotros somos participantes de esas promesas, ¿verdad? Pero hay un peligro, hermanos, hay un peligro que como el pueblo de Israel rechazó las promesas, rechazó el pacto, rechazó la bienvenida de nuestro Señor Jesucristo. Cris, hermanos, que nosotros podemos llegar a jactarnos de ellos, como decirte, a burlarnos de ellos, porque ellos, haz de cuenta que Dios los desechó, ¿verdad? Dios los sujetó en desobediencia para tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no te jactes, no te burles del pueblo de Israel, porque ellos rechazaron al Mesías. No te burles del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, dice, en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica salvia del olivo. Somos participantes de la rica salvia y del olivo, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que nosotros somos olivos silvestres, ¿verdad? Un olivo, ¿verdad? Es un olivo que puede estar en un lugar muy árido, muy seco, ¿verdad? Y esas raíces solamente llegan hasta que tope. Fíjate, cuando yo estaba estudiando esto, dice que la raíz topa hasta que llega. O sea, el olivo tiene una naturaleza tan poderosa en contra de la tierra, en contra de la misma naturaleza, para poder profundizar, para poder llegar hasta las profundidades del agua. Por eso es que un olivo verde puede durar hasta 6,000 años, ¿verdad? Por eso dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová, decía David, ¿verdad? Porque representa como eternidad, representa mucha longevidad, ¿verdad? Que dura mucho tiempo y que no cualquier cosa lo puede llegar a destruir. Al olivo verde, al olivo hermoso, al olivo silvestre, al olivo natural, es muy difícil que sea destruido, ¿verdad? Porque imagínate, si Israel es un lugar muy seco, sin agua, hay lugares que son especiales, ¿verdad? Pero por naturaleza hay pura arena, ¿verdad? Entonces, es un lugar muy seco, ¿verdad? Pero si te fijas cómo
cómo Dios compara al pueblo de Israel con un olivo verde, con un olivo silvestre, ¿verdad? Entonces dice que somos participantes porque dice que contra naturaleza, ¿verdad? Fuiste injertado. O sea que no era natural que otro olivo fuera injertado en un olivo, un olivo silvestre en un olivo natural, ¿verdad? Pero el olivo natural es el pueblo de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel, que es Jesucristo mismo, ¿verdad? Es el que nos nutre a nosotros, el que nos da vida a nosotros, ¿verdad? Porque las bendiciones y las promesas y los pactos y los cultos y todo era para ellos, la ofrenda, todo era para ellos, ¿verdad? Pero nosotros somos hechos participantes del olivo, ¿verdad? Somos participantes de la raíz y de la rica salvia del olivo, ¿verdad? Entonces, el olivo se usa para muchas cosas. El olivo se usa para muchas cosas, ¿verdad? Para jabón, para comer, para aceite. Tiene muchas cualidades, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el olivo se machacaba, ¿verdad? Se machacaba para traer luz para las lámparas en aquel tiempo, ¿verdad? Y era usado para diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios usa el olivo, ¿verdad? Porque de ahí viene el poder, viene la unción, ¿verdad? Porque la unción pudre el yugo, ¿verdad? Tiene un símbolo muy fuerte, un significado muy fuerte. Y según, ¿verdad? El olivo no es el más atractivo, ¿verdad? Si has visto unos olivos con unos troncotes grandotes, pero es por causa de la edad que tienen, ¿verdad? Quiere decir, hola Rocío Mar, Dios te bendiga. Quiere decir que el olivo no es tan fácil de destruir. No es tan fácil que cualquier cosa lo destruya, porque si queda la raíz, ¿verdad? Si queda la raíz, va a volver a echar, va a volver a echar el fruto, ¿verdad? Va a volver a echar esas ramas, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no te jactes contra el olivo natural, o sea, no te burles por causa del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque somos participantes de la rica salvia del olivo y que nosotros no lo nutremos a él, sino que él los nutre a nosotros, ¿verdad? Pero hay otra cosa también importante, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactes, sabe que no sustentas tú las ramas, sino la raíz a ti, fíjate. La raíz es la que trae el sustento. ¿Por qué? Porque la raíz profundiza hasta donde no tiene límites. Imagínate si no hay agua en Israel o algo que toque, ¿verdad? Esa raíz es la que profundiza y no tiene límites. O sea, yo no le veo límites a la raíz de olivo. O sea, ella es sobrenatural, es poderosa, ¿verdad? Tiene un significado tan poderoso que tiene la capacidad de enraizarse hasta que llegue hasta un río, hasta donde haya agua, hasta donde él toque el agua, va a haber vida. Es el único que tiene la capacidad, no sé si haya más, ¿verdad? Pero en particular sí tiene la capacidad de profundizar. Cuando yo estoy viendo la raíz, estoy viendo que no tiene límites, ¿verdad? El árbol natural, el árbol hermoso, como Dios lo describe, dice que la raíz nos sustenta a nosotros y no nosotros a la raíz, ¿verdad? Dice, sino la raíz a ti. Por eso te digo que la raíz no tiene límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando nosotros nos jactamos, nos burlamos del pueblo de Israel, que, ay, ellos no son salvos y nosotros sí. Bueno, acuérdense que es un plan de salvación. Dios tuvo en su mente, tuvo un plan de salvación. Él planeó que esto fuera más grande, más amplio para toda la humanidad. Porque imagínate,
nada más un grupo selectivo, un grupo que nada más solo ellos y todos los demás perdidos, pero Dios tuvo que un plan más grande, con más riquezas. Dios vio las riquezas en su plenitud total, de que Él podía sacar más, ¿verdad? Sacar más beneficios de la desobediencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces dice, pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros tenemos fe, estamos en pie, ¿verdad? Estamos en pie, ¿verdad? Entonces dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Tiene que haber un temor reverente, ¿verdad? Un temor reverente de parte de ti hacia Dios, ¿verdad? Dice, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, dice, a ti tampoco te perdonará. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente, dice, para con los que cayeron. Dice, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Quiere decir, hermanos, que Dios es bueno, pero dice, mira, tienes que mirar, tienes que pon ojo. Cuando tú vas manejando en el camino, cuando tú vas siguiendo las direcciones, ¿verdad? Tú cuando vas manejando, vas mirando el camino, quién está enfrente, si vas a voltear, si estás en un stop, te vas a parar, vas a mirar por los dos lados si viene carro o no viene carro para poder pasar. O sea, así también dice, mira, ten cuidado, hay algo enfrente de ti, pon alerta, está sucediendo algo que viene también cuando no queremos permanecer en Dios. Mira la bondad de Jehová, ¿verdad? Mira pues la bondad y la severidad. O sea, hay dos cosas que tienes que tener en cuenta, la bondad de Dios y la severidad de Dios para con los que cayeron. Quiere decir que tienes que tener cuidado, tiene que haber un cuidado de parte de ti. Por eso dice teme, ¿verdad? Dice teme, ¿verdad? Teme a Dios, no te ensoberbezcas, sino teme, porque tienes que mirar la bondad y la severidad de Dios para contigo. Si tú permaneces en esa bondad, ciertamente, ¿verdad? Dice, mira la bondad y la severidad de Dios y la severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿verdad? Quiere decir que Dios muestra su bondad si permaneces en la fe, porque no todos permanecen en la fe. Muchos se devuelven, se van o ya no están. Quiere decir que no están permaneciendo en esa fe. Quiere decir que se devolvieron, se quedaron atrás, no caminaron hacia enfrente, ¿verdad? Dice, y la severidad de Dios y la severidad ciertamente para con los que cayeron. Quiere decir que Dios con su propio pueblo los desgajó, los quitó. Y tú crees que nosotros, porque somos gentiles, somos ¿verdad? Los gentiles de este tiempo, ¿tú crees que Dios no tiene la capacidad de quitarte si tú no permaneces en Él? Si tú no permaneces en esa bondad. El pueblo de Israel que se murió en el desierto fue porque no permanecieron en la bondad de Jehová. Más bien, murmuraban, gruñían los dientes, nunca estaban contentos con Dios, siempre se quejaban de Dios, Dios nunca los complació y quedaron muertos en el desierto, ¿verdad? Entonces, si el pueblo de Israel fue desgajado, que por naturaleza eran olivos naturales, y tú que eres olivo silvestre,
¿Tú crees que tú no puedes ser desgajado si Dios mismo quitó a su propio pueblo que lo desobedeció? Por eso dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Ciertamente, quiere decir, cuando estás hablando de ciertamente, estás hablando que es seguro que va a haber destrucción de parte de Dios hacia tu vida si tú no permaneces en esa bondad. So, tenemos que tener cuidado cuando nosotros caminamos con Dios de no permanecer en esa bondad, porque muchos no permanecen en la bondad de Jehová. Muchos se retiran cuando vienen las tribulaciones, muchos dejan de caminar con Dios, ¿verdad? Porque no aprendieron a caminar en fe. Ellos les vino cualquier problema, les vino cualquier tribulación y ya corrieron, se espumaron, se fueron y ya no llegaron, ya no permanecieron. Por eso es importante entender que tenemos que aprender a permanecer en la bondad de Dios, ¿verdad? Dice, y aún dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad. O sea, tienes que permanecer, hermanos. Tienes que estar allí, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan todo aquello que a lo mejor quiere acabar tu fe, tu relación con Dios. Tienes que aprender a permanecer en fe, ¿verdad? Y no dejar que el enemigo te arrebate la fe, te quite la fe, porque uno cree que cuando viene a Cristo, es aceptar a Cristo, o una semana, 2 semanas, un año, no. Tienes que aprender a permanecer en esa bondad. Por eso dice, mira la bondad y la severidad para con los que cayeron. O sea, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado de que tienes que mirar qué es lo que está enfrente de ti. Dios te muestra que Él es bueno y bondadoso si permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás, ¿qué? Desgajado. Amén. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a permanecer en esa bondad. No todos permanecen en esa bondad. Cuando yo fui salva hace, en mi 15, 16 años de mi juventud, allá donde iba a la iglesia, había mucha juventud, una cantidad de juventud que fue salva, pero nada más sintieron el poder y la gloria de Dios y ya después ahí tuvieron, ¿verdad? Pero no permanecieron en la bondad de Jehová. Y muy pocos permanecieron en la bondad de Jehová. Yo soy una de ellas, ¿verdad? Pero toda aquella juventud, Dios se dejó manifestar, Dios se dejó sentir su gloria y su poder. Pero ya después, ya ves que los deseos de la carne, los deseos de todo, ¿verdad? Y las tentaciones, y no permanecieron en esa fe, ¿verdad? No permanecieron en esa fe. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Por eso tienen que aprender a permanecer en esa fe. ¿Amén? O sea, porque tienes que mirar, la Biblia dice, mira pues la bondad y la severidad. ¿Verdad? La bondad ciertamente para con los que cayeron, pero si tú permaneces, está hablando de permanecer en esa bondad, ¿verdad? Dice, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿verdad? Entonces, la palabra es fuerte, la palabra nos ayuda, nos enseña, porque no es nada más de caminar unos meses, unos años, no, tiene que haber una permanencia, tienes que aprender a permanecer en Él, para que se lleve a completar
la bondad de Dios en tu vida. Porque dice la Biblia, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. No que te quedes a medias, no. Tienes que continuar, caminar hacia adelante. Tienes que mirar la bondad de Dios y la severidad del peligro que hay si no permaneces en esa bondad, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que es todo lo que les tenía que decir sobre la bondad de Dios. Entonces, esperemos que este mensaje haya tocado tu corazón, que haya tocado tu vida, a que si has pensado alejarte del camino de Dios, si has pensado a no caminar con Dios, que le pienses, que mires lo que está enfrente de ti, ¿verdad? Y que no seas de los que no permanecen, que no seas de los que regresan, sino de los que permanecen para salvación, ¿verdad? Bueno, aquí Ministerio Olor Fragante con Débora Rodríguez Martínez los deja aquí. Gracias, Rocío Mar, por estar viendo, y Rosita Rosé por estar aquí en esta hora de la noche, ¿verdad? Silvia, gracias, que Dios te guarde. A cada una de ustedes que están ahí en este momento, que este mensaje sea una reflexión para no tomarlo a la ligera, que digas, no, el camino de Dios es nada más así. No, tienes que aprender a permanecer. Está establecido por Dios, ¿verdad? Que el que tiene fe está en pie. Pero si no tienes fe y si te has regresado y has abandonado el camino de Dios, no estás en pie. Bueno, aquí te deja Ministerio Olor Fragante y hasta la próxima. Que Dios te guarde.